¿Te imaginas reencontrarte con tu primer amor, pero él sigue teniendo 15 años mientras tú ya cargaste con 13 años de dolor y sacrificios? ¿Y si ese reencuentro no te trae alegría, sino que te obliga a enfrentar todo lo que perdiste y todo lo que renunciaste? Eso es exactamente lo que le pasa a Akane cuando el fantasma de su pasado aparece de repente. Pero empecemos por el principio. Todo comienza con Aoi, una joven adolescente apasionada por tocar su bajo, un instrumento que lleva a todas partes como si fuera una extensión de su alma. Quítense, yo sí le doy. Nos la presentan en una escena tranquila, donde ella misma nos comenta que hay un lugar que busca incansablemente y que nunca ha dejado de hacerlo, un lugar que parece simbolizar sus sueños reprimidos o quizás un anhelo más profundo por libertad. Pero para entender por qué Aoi es como es, nos llevan de inmediato al pasado, 13 años atrás, a un momento lleno de energía y promesas. Allí conocemos a Shinosuke, un joven con cabello rojizo vibrante y una aura triunfal que irradian confianza y pasión por la música. Está ensayando con su banda en una cabaña vieja del pueblo, rodeado de amigos, y a su lado está Akane, su novia, una chica que comparte sus sueños de grandeza. También está la pequeña Aoi, la hermana menor de Akane, observando todo con ojos curiosos. Es chiquita. Pero te duele. Antes de empezar el ensayo, la niña señala al bajista de la banda, dándonos a entender que ya desde chiquita siente una atracción por ese instrumento. Shinosuke, con una sonrisa cálida, le promete que la va a enseñar a tocar el bajo y que algún día ella será la bajista oficial de su banda. Es un momento tierno que establece una conexión inmediata entre ellos, pero que también siembra las semillas de lo que vendrá después. Al día siguiente, la banda tiene su tocada en vivo. Nos tocamos. Y después de hacerlo pasó algo especial. Y al parecer eran extremadamente populares en su pequeño pueblo de Enoshima. Suena genial, con ritmos enérgicos y letras llenas de juventud. Jóvenes con grandes sueños y talentos que parecen destinados al éxito. Vemos a la pequeña Aoi disfrutar de la música desde el público, admirándolos con ojos brillantes. Es una escena llena de alegría y potencial, pero abruptamente pasamos a una escena de un funeral sombrío. Al parecer, los padres de Aoi y Akane habían fallecido en un trágico accidente de auto. Un evento que cambia todo de un momento a otro. En ese instante, toda la responsabilidad cae sobre los hombros de la joven Akane, quien apenas está saliendo de la adolescencia. ¿Quién quiere ayudar a los pobres, por favor? ¡Nadie! Luego vemos una discusión intensa entre Akane y Shinosuke. Él tenía muchos planes para después de graduarse, como mudarse a Tokio juntos para perseguir sus carreras musicales. Akane decide no ir con él y quedarse para cuidar a la pequeña Aoi. Al escuchar esto desde su escondite, la pequeña Aoi sale corriendo para enfrentar a Shinosuke, gritándole que no se lleve a su hermana, pensando que él es el culpable de separarlas, siendo ese el momento en que ellas lo ven por última vez, o eso creen, porque Shinosuke se va del pueblo poco después, dejando un vacío que nunca se cierra del todo. Detengámonos un segundo aquí, porque lo que acaba de hacer Akane es mucho más pesado de lo que parece a simple vista. Ella no tomó una decisión práctica. En ese preciso instante, ella renunció a toda su juventud. Tenía 16 años, un novio con el que soñaba mudarse a Tokio y un futuro lleno de música. Y lo dejó todo. Ese sacrificio no fue un acto heroico de película, fue real, solitario y doloroso. Desde ese día, Akane dejó de ser una adolescente para cargar con la responsabilidad de otra persona, y ese peso invisible empezó a marcarla para siempre. No fue solo criar a Aoi, fue criarse a sí misma en la ausencia de sus padres, sonriendo cuando no tenía ganas y guardando en silencio todo lo que estaba dejando atrás. Akane, por lo tanto, sacrifica su juventud y sus sueños musicales para criar a Aoi, trabajando en un empleo estable pero sin pasión, convirtiéndose en una figura materna protectora. Pero esto crea un vacío emocional profundo que nadie resuelve en ese momento, un resentimiento sutil que se acumula con los años y que afectará a ambas hermanas de maneras inesperadas. En el presente vemos a Akane adulta. Bastante bien, amiga. Una mujer responsable que pasa a recoger a su hermana adolescente Aoi de la escuela, quien siempre lleva consigo su bajo como un recordatorio constante de sus sueños heredados. Esa noche, las dos asisten a una reunión comunitaria sobre el primer festival de la capital de la música, un evento organizado por Michinko, el ex baterista de la banda de Shinosuke, quien ahora es una especie de funcionario local del pueblo. ¿Qué tal si vamos al otro cuarto a tocarnos? Traeré los vibradores. El propósito del festival es atraer a más turistas para revitalizar el lugar, y Michinko está emocionado porque el cantante principal será Nitobe, un artista muy famoso que podría poner al pueblo otra vez en el mapa. Durante la reunión, Sugu, el mejor amigo de Aoi e hijo de Michinko, le pregunta si ella participará en el evento con su bajo, a lo que Aoi responde que no, porque le parece poco interesante y no ve el valor en algo tan local. Al salir de la reunión, Michinko habla con ellos y le dice a Aoi Te voy a montar. si le permite que sea su hermana mayor, lo que en realidad es una forma sutil de pedirle permiso para cortejar a Akane. Aoi, protectora como siempre, responde tajantemente que no dejaría que un hombre divorciado esté con su hermana. ¡Desgraciado! En esa conversación, Michinko menciona a Shinosuke, preguntándole a Aoi si lo recuerda.
pero ella dice que no se acuerda muy bien de él y sigue su camino, fingiendo desinterés, aunque en el fondo algo se remueve. Aoi decide ir a practicar con su bajo a la cabaña vieja donde solía ensayar la banda de Shinosuke, un lugar lleno de recuerdos polvorientos. Mientras toca, recuerda vívidamente cuando era pequeña y Shinosuke le enseñaba a tocar, cómo descubrió que ella tenía un lunar en el ojo al igual que él, y con una gran sonrisa los bautizó como Ojos de Estrella, un apodo que los une simbólicamente. ¿De casualidad tú eres la rara de la familia? Akane, mientras tanto, conversa con su amiga y le comenta que el cantante principal Nitobe será grandioso para el pueblo. Necesitas la L mayúscula. Lesbianas. Pero Michinko le pide que lo apoye con la organización del evento, y ella, sin desearlo del todo, acepta por compromiso. En la tarde, Aoi se va sola a practicar en la cabaña, inmersa en su música, pero en plena práctica, de la nada aparece Shinosuke en su versión joven, exactamente como eran 13 años atrás, con el cabello rojizo y esa vibra triunfal. Le dice Pero ahora, chiquita, te comeré como sandía. que deje de tocar porque lo está haciendo mal. Aoi se sorprende tanto que sale corriendo aterrorizada, y él sale detrás de ella, pero justo aparece una especie de vasera invisible que le impide salir de la cabaña, como si estuviera atrapado en ese lugar. Al llegar a casa, Aoi menciona casualmente la palabra Shinosuke, lo que emociona visiblemente a Akane, quien pregunta por qué lo trae a colación. Un come espadas de todo a todo. Aoi miente diciendo que solo se acordó de él mientras practicaba, queriendo saber qué habrá sido de su vida. Akane responde con melancolía que nunca más oyó de él, ni siquiera sabe si actualmente sigue con vida, revelando un dolor no resuelto. Si guardas un pedo tan complicado por adentro, te cagarás. Detengámonos un segundo aquí, porque este pequeño momento nos muestra cómo el duelo de Akane nunca se cesó realmente. Han pasado 13 años, pero para ella es como si el tiempo se hubiera detenido en el día en que Shinosuke se fue. Cada vez que escucha su nombre, el pasado regresa con toda su fuerza. La nostalgia ya no es solo un recuerdo bonito, se ha convertido en una prisión silenciosa donde Akane se refugia para no enfrentar completamente su dolor. Todavía no lo sabemos todo, pero ya sentimos que ese duelo no resuelto es como una herida que nunca cicatrizó del todo, y que sigue sangrando en silencio. En ese momento llega Michinko, apurándolas porque se le había olvidado mencionar que el cantante principal Nitobe llegaba ese mismo día junto a su banda, y ellas debían ir a recibirlos en la estación como parte de la organización. ¡Qué extraño! Siento un cosquilleo en el trasero. Ven llegar a Nitobe con su grupo, y sorprendentemente uno de los integrantes es Shinosuke adulto, con unos años encima. ¿Qué estás haciendo aquí, ogro? Quita tu fealdad del camino, criatura despreciable. Ya no el joven pelirrojo que irradiaba alegría y sueños, sino un hombre serio, amargado y desgastado por la vida. Al regresar, Aoi va junto a Sugu a la cabaña, y en el camino le cuenta todo lo ocurrido con el espíritu del Shinosuke joven. Al entrar, se vuelven a encontrar con él, y tienen una riña inicial, donde Sugu llama por su nombre a Aoi. El espíritu la reconoce inmediatamente, y ella se presenta como Aoi, la Ojos de Estrella número 2. Al decir esto, el espíritu se sorprende y le comenta lo último que recuerda. Akane le dijo que no iría con él a Tokio, por lo que se encerró a pensar y se quedó dormido, pero que despertó al oír el bajo de Aoi. ¡Qué golazo! Para él solo había pasado un día, pero en realidad habían pasado 13 años. Sugu le dice que es como Urashima Taro, una de las leyendas japonesas más famosas, que nos cuenta que tras rescatar a una tortuga de unos niños crueles, el pescador Urashima Taro es llevado al fondo del mar como agradecimiento para conocer el reino del dragón. Allí, la princesa Otohime lo recibe con banquetes y maravillas, pero tras asomarse a 4 ventanales mágicos que muestran las estaciones, la nostalgia por su madre lo obliga a pedir el regreso a casa. Otohime le entrega una caja misteriosa, un tamatebaco, advirtiéndole que jamás debe abrirla si desea volver a verla. Al llegar a la superficie, Taro descubre con horror que el pueblo ha cambiado y que han pasado 300 años desde su partida. Desesperado por la soledad y el tiempo perdido, abre la caja prohibida, de la cual brota un humo blanco que lo envuelve y lo transforma instantáneamente en un anciano, revelando que el objeto contenía sus verdaderos años de vida. Regresando a la historia, Shinosuke joven acepta que es un espíritu, especialmente al ver a Sugu, quien es el clon exacto de su padre Michinko. Ahora te voy a tocar la jalea. Al darse cuenta de esto, desea seguir sus sueños de ser un gran músico y regresar para conquistar a Akane de nuevo. Sugu le comenta que actualmente su yo adulto toca en una banda y es un músico profesional, lo que emociona al fantasma, quien desea ver a su versión presente. Va en camino a verse, pero se golpea otra vez con la vasera mágica. Después de unos segundos, el Shinosuke joven piensa solo en que quiere triunfar y regresar por Akane. Su plan inicial es que su yo del presente se quede con ella para que él pueda regresar a su cuerpo original. ¡Ahora te gustan las chicas! ¡Claro! ¿En serio? ¡Sí! ¡Porque las grandes me rompen el culo!
En otro lado del pueblo, Akane y Michinko cenan con Nitobe y Shinosuke adulto. Cómete esta, es mejor que las lombrices. A este último se le ve desganado y bebiendo en exceso, mientras el líder del grupo se alegra de haber llegado al pueblo natal de Shinosuke. Terminada la velada, Akane lleva a Shinosuke adulto a su cuarto, pero él, completamente ebrio, intenta sobrepasarse con ella. Ven acá, negrita, que vas a tener el placer de conocer un verdadero sátiro, un dios del amor. Por lo que ella lo deja en el suelo y se va decepcionada, sintiendo que el hombre que amó ya no existe. ¡Pero esa perra lo pagará! Al otro día en la escuela, Aoi ve un anuario de hace 13 años donde están todos muy jóvenes, rememorando ese pasado idealizado. Saliendo de la biblioteca, se encuentra con dos muchachos que le proponen unirse a su banda escolar. ¿Le importaría abrirnos la concha? Pero ella se niega porque siente que no están a su nivel técnico ni emocional. ¿Que os abra mi concha? Pues claro. Y aquí, casi sin darnos cuenta, Aoi empieza a mostrar una verdad que aún no termina de reconocer. Cuando rechaza a la banda escolar diciendo que no están a su nivel, no es solo orgullo técnico, es el primer indicio de algo más profundo, el miedo a quedarse en el pueblo, el miedo a crecer y enfrentar un futuro donde ya no puede esconderse detrás de su hermana, a dejar la seguridad del hogar y a asumir que ella también tiene que construir su propia vida. Es un miedo que todos hemos sentido alguna vez. Preferimos decir lo hago por los demás porque admitir que tenemos miedo de crecer duele mucho más. Al salir de otra reunión, Michinko habla con Akane y le pide perdón por haber invitado a la banda de Shinosuke, explicando que era necesario para que ellos pudieran tener un cierre y ella ya no esté atada a su pasado. ¡Cerdo! Akane se va molesta, diciendo que ella nunca se ha dejado influenciar por nadie y que ha tomado sus decisiones por sí misma. Te ves imputado. Soy imputado contigo, vamos afuera. En la siguiente escena se nos muestra al baterista y al bajista de la banda de Nitobe, quienes se intoxicaron por comer venado crudo y ahora no podrán dar el concierto en vivo. Nitobe aparece y les dice que es prioridad que la presentación sea en vivo porque así conectan mejor con la gente. A Akane se le ocurre la grandiosa idea de que Michinko y Aoi puedan reemplazarlos, pero al enterarse de esto, Shinosuke adulto lo toma mal, gritando que ellos solamente son unos novatos. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Dijiste que no me ibas a lastimar! Sin embargo, Aoi muestra su talento tocando el bajo y sorprende a todos con su habilidad, por lo que el líder de la banda acepta tocar con ellos. Luego de esto, muestran el video de la presentación al Shinosuke joven, quien se sorprende al ver lo bien que toca Aoi. ¿Un poco de leche? ¡Uy, me encantaría! Y ella comenta que no sabe si lo hará bien en el escenario. Shinosuke responde que sí lo hará porque es un ojo de estrella como él. Sin previo aviso, llega Akane a la cabaña para verlos. Shinosuke se esconde inmediatamente. Al irse, el joven amigo se sorprende porque Akane ya es una señora preciosa, madura y fuerte. Yo sí embarraría mi super pipo en ella. A todo esto, Aoi le deja su celular para que él pueda jugar videojuegos y distraerse. Al otro día, durante el ensayo, Shinosuke adulto le reclama a Aoi que no debía resaltar tanto porque solamente es un bajo de apoyo. Sin saber que el fantasma tenía el celular, su amiga le manda el video. Shinosuke joven lo ve y se enoja profundamente por su versión presente, dándose cuenta de que es un cretino. Así es, monstruo. Tengo tanta rabia que me dan ganas de matar a alguien, a ti. Pero también se alegra porque sabe que al menos logró sus sueños, aunque no de la manera que quería. Aoi confiesa que quiere ser una gran músico, lo que agrada a Shinosuke, pero añade que es más por egoísmo, ya que quiere irse del pueblo para que su hermana sea feliz y haga su vida sin ataduras. Nuestro joven amigo le dice que no cree que sea de esa manera, y que él también piensa que está ahí porque tiene miedo a dejar el pueblo. Carajo, no me puedo morir. Más adelante, cuando Aoi se dirige a su casa, se recuerda el plan de hacer que Akane se case con Shinosuke del presente. Es una zorrita. Y aquí, Shinosuke joven pone el dedo en la llaga de todos. No solo Aoi tiene miedo a crecer, él también lo tiene. Su plan de unir a Akane con su yo adulto no nace de amor puro, sino del tesoro a desaparecer, el tesoro a que su tiempo se acabe. Los dos personajes más jóvenes de la historia están impulsados por el mismo miedo disfrazado, miedo a soltar el pasado, miedo a madurar, miedo a que la vida les exija convertirse en las versiones adultas de sí mismos. La película nos muestra con una honestidad brutal que el egoísmo disfrazado de amor es una de las trampas más comunes de la juventud. Solemos decir, lo hago por ti, cuando en realidad estamos aterrorizados de tener que hacerlo por nosotros mismos. Al día siguiente, Aoi le reclama a su amiga por acosar a Shinosuke, y de casualidad confiesa que le gusta Shiro, refiriéndose al del pasado, el joven lleno de sueños y energía que la hace sentir viva de verdad. ¡Me lo voy a coger! Al llegar a casa, Aoi le pregunta directamente a su hermana por qué no se fue con Shino cuando él se lo pidió, argumentando que si lo hubiera hecho, él no se habría convertido en la persona amargada y distante que es ahora. También le dice que no querría terminar como ella, soltando muchas otras cosas feas que solo dijo sin pensar, aunque en el fondo no lo quería decir. Palabras cargadas de frustración acumulada que salen como un torrente y hieren profundo. ¿Los latigazos necesita esa negra para morir?
Akane se queda en silencio, herida, y Aoi sale corriendo hacia la casa de Sugu, donde se esconde para procesar todo lo que acaba de soltar. Luego de esto le dice a Michinko que le ayudaría a conquistar a su hermana, porque no quiere que termine con alguien como el Shinosuke del presente, un hombre que ya no representa la pasión que una vez tuvo. Michinko le confiesa que la única razón por la que contrató esa banda es porque Shinosuke tocaba en ella, Ni cagando, compañera. revelando que todo el festival tenía un propósito más profundo del que nadie imaginaba. Al saber esto, ella se va toda enojada, sintiendo que la manipularon y que el pasado sigue controlando el presente de formas que no espera. Al día siguiente, Sugu habla con Shino del pasado y le confiesa que está enamorado de Aoi, que ella es su primer amor verdadero. El enanito tiene su carácter, ¿eh? Shinosuke se sorprende por esa confesión inesperada. Sugu le dice que se llevan 10 años, pero cuando crezcan eso no será un problema. Él estudiará por los dos, ya que a Aoi no le gusta mucho la escuela y él quiere ser un gran hombre para ella, alguien capaz de apoyarle en todo. ¡Es un tonto! Pero también le dice que hay alguien que se interpone en su camino y ese era él, el Shinosuke joven, porque sabe que le gusta a Aoi. El Shinosuke del pasado se confunde mucho, pero también sabe que es solo un espíritu y que si ella se enamora saldría herida, un dilema que lo deja pensando en el peso de su presencia temporal. En la siguiente escena vemos al Shinosuke del presente tocando su guitarra con una melancolía profunda, mientras Akane se le acerca con cautela. Él confiesa que cuando se mudó pensó que sus sueños se harían realidad, pero considerando todo lo que abandonó ya no sabe si valió la pena el precio que pagó. ¡Todavía me duele mi colita! Akane le pide que tocara una canción y lo sorprende al pedirle la que él mismo compuso años atrás. Shinosuke cumple su pedido y la canta, pero también imita a muchos conocidos de ellos con la letra, creando un momento ligero y nostálgico que hace reír a Akane a carcajadas por primera vez en mucho tiempo. Ella es la chica perfecta. Toda la carne jugosa de una chica normal, pero menos habladora. Justo esa situación es vista por Aoi desde lejos y recuerda el pasado, dándose cuenta de que la única persona que hace sonreír de esa manera a su hermana es Shino, el verdadero, el que nunca se fue del todo. ¡Pero esa perra lo pagará! Shino le confiesa a Akane que desea regresar al pueblo y que quiere sentar cabeza, formar una vida estable. ¡Ahora te gustan las chicas! ¡Claro! ¿En serio? ¡Sí! ¡Porque las grandes me rompen el culo! Pero esto preocupa profundamente a Aoi, pues si él regresa, sabe que el Shino del pasado desaparecerá para siempre. Shino, al regresar a sus prácticas, deja sola a Akane, quien en ese momento empieza a llorar, por fin mostrando sus verdaderos sentimientos luego de muchos años. ¡Sé fuerte, Sander! ¡Sé fuerte, Sander! Se desahoga pensando en todo lo que pudo hacer pero no fue. Todo esto sucede en presencia de su hermana, quien observa en silencio desde la distancia. Si no me muevo, no me ve. Y aquí la nostalgia se vuelve casi asfixiante. Akane no está llorando solo por Shinosuke, está llorando por la chica que fue, por la vida que dejó de lado, por todos los y sí que he cargado durante 13 años. La nostalgia se ha convertido en su prisión más grande, un lugar hermoso pero peligroso donde se refugia para no enfrentar el dolor real. Mientras ríe con la canción del Shinosuke adulto, revive al joven que amó. Cuando se queda sola, se enfrenta a la realidad de que ese joven ya no existe. Ese duelo no resuelto la ha mantenido congelada, incapaz de cerrar el capítulo y seguir adelante. Es un momento duro pero necesario, porque solo cuando la nostalgia duele tanto es cuando empezamos a entender que hemos estado presos de ella. Y aquí, justo en este instante, entendemos completamente el costo real del sacrificio de Akane. Durante 13 años ella no solo crió a Aoi, se borró a sí misma, renunció a su primer amor, a la posibilidad de irse del pueblo y perseguir su propia vida. Cada día trabajó en un empleo sin alma, sonrió cuando no tenía ganas y cargó sola con el duelo de sus padres para que Aoi nunca sintiera que le faltaba nada. Ese sacrificio fue silencioso, constante y agotador, pero ahora, mientras llora sin que nadie la vea, por primera vez se permite sentir todo lo que guardó, la rabia, la tristeza, la frustración y la enorme pregunta de ¿valió la pena? Lo más fuerte es que ese sacrificio no fue en vano, pero tampoco fue gratis. Akane pagó con su propia juventud y con una parte de su identidad. En ese instante, Aoi entendió por todo lo que su hermana mayor tuvo que pasar desde la pérdida de sus padres, todo lo que aprendió, todo lo que sacrificó para que a ella no le faltara absolutamente nada, ya que Akane siempre estuvo a su lado y siempre se esforzó por su felicidad sin pedirle nada a cambio. Es un llanto liberador, pero también doloroso, porque revela que Akane nunca había podido procesar realmente lo que dejó atrás. En plena llovizna, Aoi va a la cabaña donde Shinosuke del pasado estaba y le confiesa que es alguien que le gusta, no el Shinosuke del presente, sino él, el del pasado, porque encuentra confort en su voz, en su energía y quiere estar con él. ¡Ay, ojalá que llueva! Porque quiero ver gotas. Le dice que si él vuelve a su cuerpo original ya no volverá a verlo, y eso es lo que ella no quiere. Una declaración llena de vulnerabilidad que deja al espíritu con el corazón dividido.
En ese momento, bajo la lluvia, Aoi se abre por completo y revela la verdad más cruda de su corazón. Ella cree que quiere irse del pueblo por egoísmo, para liberar a Akane y que su hermana finalmente viva su vida. Pero cuando confiesa que no quiere perder al Shinosuke joven, entendemos que ese egoísmo es en realidad miedo disfrazado de amor. Tiene tesor a crecer, a dejar la protección de su hermana y a enfrentarse al mundo sola. Prefiere quedarse atrapada en la comodidad del presente conocido antes que arriesgarse a un futuro incierto. Ese miedo a crecer es tan humano que duele reconocerlo. Muchas veces disfrazamos nuestro temor de nobleza, diciendo, lo hago por ti, cuando en realidad lo hacemos porque tenemos pánico a soltar lo que ya conocemos. A la mañana siguiente, el señor Nitobe se da cuenta que ha perdido su medallón y que sin ese medallón no podrá cantar con todo el corazón. ¡Soy un trolazo! Al revisar las fotos que se había tomado el día anterior, se da cuenta que hay un túnel donde entró y probablemente ahí se habría perdido. Akane se ofrece a buscarlo y al entrar al túnel siente un sismo en ese lugar y ella queda encerrada ahí, atrapada entre las rocas y el pánico. Ahí va la última hembra. Aoi llama a su hermana y al no contestar sale a buscarla desesperada. Mientras tanto, Shinosuke visita el lugar donde ensayaba con su banda y en ese momento el Shinosuke joven abre la puerta y se ven cara a cara, sorprendiéndose los dos. Tenemos un nuevo chongo que conquistar. El joven Shinosuke sabe que su presente vino a ese lugar por su guitarra y le dice que se había convertido en un adulto patético, lleno de reproches que duelen como golpes. El Duende Verde lo hizo, yo no tuve nada que ver. En ese momento llega Aoi y les comenta que su hermana probablemente estaba encerrada en el túnel, a lo que el Shinosuke del pasado decide ir por ella enfrentándose con su yo del presente, ya que él no quería ir a buscarla. Voy a traerla de vuelta a golpe de látigo. También le dice que él desea irse del pueblo y ser famoso, pero en el momento en que Akane decidió quedarse, algo pasó dentro de él. Se sintió devastado. Sin embargo, todo lo que planeó, sus sueños estaban al lado de Akane. Él desea que todo fuera como antes. En un intento desesperado y con la ayuda de Aoi, Shinosuke del pasado logra romper con fuerza la barrera invisible y a la vez se rompen las cuerdas de su antigua guitarra. Y en ese instante preciso, la guitarra nos habla más fuerte que cualquier diálogo. Esa guitarra no es solo un instrumento, es el símbolo más puro de la identidad de Shinosuke, de su pasión por la música y de todo lo que él fue. Cuando las cuerdas se rompen, no es un detalle casual, es el momento en que el pasado y el presente chocan con toda su fuerza. Esa ruptura nos dice algo más profundo. Los sueños que cargamos durante años pueden llegar a un punto en que se tensan tanto que terminan rompiéndose, no porque sean débiles, sino porque han soportado demasiado peso durante demasiado tiempo. Mágicamente salen volando en busca de Akane, mientras el Shinosuke mayor los sigue. Durante el camino, Shinosuke del pasado tiene una pequeña reflexión donde nos da a entender que su yo del presente también hizo muchos sacrificios y sufrió mucho para poder seguir adelante, y que también había llegado al pueblo para enfrentar su pasado. Shinosuke joven empieza a comprender algo que todos sentimos alguna vez. Su yo adulto no traicionó sus sueños por gusto, simplemente tuvo que vivir la vida real. La ruptura de las cuerdas no significa el fin de la música, sino el momento en que algo viejo y rígido tiene que romperse para que pueda nacer algo nuevo. Es como si la guitarra misma le estuviera diciendo, ya no puedes seguir siendo solo el chico de 15 años, ahora tienes que integrar al hombre en el que te convertiste. Esa imagen de las cuerdas volando es una de las más hermosas y dolorosas de toda la historia, porque nos recuerda que crecer duele, pero también es necesario. Al llegar al túnel, Shino del pasado habla con Akane. Por fin estamos totalmente solos. Le dice todo lo que pasó y ella, tranquila, lo acepta, ya que no hay mejor prueba que ver al Shino del pasado frente a ella, dándole la paz que necesitaba. Y es precisamente aquí, dentro del túnel, donde Akane finalmente cierra su historia de sacrificio, frente al Shinosuke joven, el mismo chico que dejó ir hace 13 años. Ella ya no es la adolescente que tuvo que elegir entre el amor y la responsabilidad. Es una mujer que cargó con todo, que lloró sola, que se sacrificó en silencio y que ahora, mirándolo a los ojos, puede decir que sí, que valió la pena. No porque fuera fácil, sino porque ese sacrificio le permitió ver crecer a Aoi y, al mismo tiempo, le dio la fuerza para volver a elegir. En ese túnel, Akane no solo se libera del peso que llevaba, acepta que su sacrificio no la destruyó, la transformó. Ya no es la chica que renunció a todo, es la mujer que, después de todo, puede mirar al pasado sin rencor y elegir seguir adelante con el corazón más ligero. Y es justo aquí, quedando cara a cara con el Shinosuke joven dentro del túnel, donde Akane finalmente abre la puerta de esa prisión de nostalgia, frente al chico que representa todo lo que perdió, la pasión, la juventud, el amor sin responsabilidades. Ella ya no huye ni se esconde, acepta lo que pasó, acepta lo que sacrificó y sobre todo, acepta que el duelo que arrastró durante 13 años ya no tiene que seguir definiéndola. La nostalgia dejó de ser una cárcel y se convirtió en un recuerdo que puede
puede llevar con cariño, pero sin dejar que la ate. En ese instante Akane no solo se libera del pasado, se libera de la versión de sí misma que se quedó atrapada en él. Y aquí, en el túnel, la metáfora de la guitarra también se cierra con toda su fuerza. Las cuerdas rotas ya cumplieron su propósito, abrieron el camino para que el pasado y el presente pudieran mirarse a los ojos. Akane, al estar frente al Shinosuke joven, entiende que no se puede vivir eternamente con la guitarra afinada en la tonalidad del pasado. A veces hay que romper las cuerdas, aceptar el sonido roto y volver a afinar el instrumento para tocar una nueva melodía, una melodía más madura y más honesta. Esa ruptura no fue el final de nada, fue el comienzo de la verdadera armonía. La guitarra les enseña a todos, y a nosotros, que los sueños no mueren cuando se rompen, simplemente cambian de forma y nos obligan a tocar una canción diferente, pero igual de hermosa. Al salir del túnel se encuentran los cuatro. Patileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Y luego de esto los dos Shinosuke y Akane se van en el mismo auto, mientras hoy se despide del Shinosuke del pasado. ¡Beso triple! En el camino, Shinosuke del presente habla con Akane y le confiesa que de no ser por su yo del pasado no se habría dado cuenta que está haciendo las cosas mal, y a raíz de esto le confiesa que no se rendiría con ella. Si quieres que una mujer se enamore de ti, dale un putazo, jamás falla. A lo que ella responde que está bien, que aprendería a hacer onigiri de atún para dárselos a él. Un gesto sencillo pero lleno de esperanza. En ese mismo instante, nuestro protagonista joven, quien dormía en la parte de atrás, se despierta, sonríe al escuchar esas palabras y termina desapareciendo. Carajo, no me puedo morir. Confirmando la teoría de que si Akane se quedaba con el Shinosuke del presente, el Shinosuke del pasado desaparecería. Todos se murieron. Fin. Luego, al final del relato, nos dan un salto en el tiempo de aproximadamente 3 años, en donde vemos a Shinosuke casarse con Akane, una ceremonia con todos sus amigos al lado. ¡Sosténla firmemente! ¡Me picó, hijo de tu pinche madre! Y así es como termina esta hermosa historia. Pero antes de despedirnos, vale la pena detenernos un momento para entender realmente qué es lo que nos ha estado diciendo durante todo este tiempo. Esta no es solo una historia de un fantasma que aparece del pasado. Es una historia sobre la tensión más humana que existe, la que sentimos todos entre lo que fuimos y lo que la vida nos obligó a hacer. Shinosuke joven representa ese sueño puro, esa pasión sin heridas, esa versión de nosotros que todavía cree que todo es posible. Shinosuke adulto, en cambio, es la realidad, el que cayó, el que se equivocó, el que tuvo que cargar con pérdidas, responsabilidades y desilusiones. Akane es el sacrificio silencioso, la que renunció a su juventud para que otro pudiera crecer. Y Aoi es el miedo a dar el siguiente paso, disfrazado de ambición y de lo hago por mi hermana. La película nos pone frente a frente con todos estos pedazos de nosotros mismos y nos dice algo muy claro. No se trata de elegir entre el pasado y el presente, se trata de integrarlos. No se trata de matar al Shinosuke joven que llevamos dentro, ni de negar al adulto cansado que somos ahora. Se trata de permitir que ambos coexistan, que el soñador y el que cayó se miren a los ojos y aprendan a tocar juntos. Por eso la guitarra y las cuerdas rotas son tan poderosas. Cuando las cuerdas se rompen, no es el fin de la música, es el momento en que algo viejo y rígido tiene que quebrarse para que puedan hacer algo nuevo. Akane tuvo que romper su propia juventud para criar a Aoi. Shinosuke tuvo que romper su sueño idealizado para convertirse en el hombre que hoy puede volver a elegir. Aoi tuvo que romper su miedo a crecer para entender que irse no es abandonar a su hermana, sino convertirse en la mujer que ella merece tener al lado. El mensaje final es profundamente liberador. La vida no nos pide que seamos perfectos ni que sigamos siendo los mismos de siempre. Nos pide que aceptemos que las cuerdas se rompen, que los sueños cambian de forma y que los sacrificios duelen, pero que todo eso tiene sentido cuando decidimos afinar de nuevo. No se trata de vivir solo en la nostalgia, ni de negar el pasado. Se trata de honrarlo, de repararlo y de encontrar una nueva armonía con lo que somos hoy. Al final, Shinosuke y Akane se casan no porque todo sea perfecto, sino porque aceptaron que nada lo es. Aoi aprende que puede perseguir sus sueños sin culpa. Y nosotros, los que miramos la pantalla, nos quedamos con una pregunta que duele pero también sana. ¿Estamos dispuestos a romper las cuerdas de nuestra guitarra ideal para poder tocar una melodía más real, más madura, más honesta y al final mucho más hermosa? Esa es la verdadera lección de esta historia. No se trata de no caer, se trata de aprender a levantarse y seguir tocando, aunque las cuerdas ya no suenen como antes. Y en medio de esa ceremonia, rodeados de amigos y de una felicidad que tanto les costó alcanzar, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué pasa cuando ese amor no dura solo unos años, sino que se extiende entre las estrellas? Cuando tienes que amar a alguien sabiendo que el universo mismo puede separarlos para siempre, cuando cada mirada, cada roce, puede ser el último en medio de la inmensidad del espacio. Es algo que vamos a explorar en el próximo video, porque hay amores que no solo duelen en la tierra, duelen incluso entre las estrellas. Te veo ahí.